Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de las noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Trágico desenlace. Encontraron muerto a Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en el sur de España. Su rescate mantuvo en vilo al país durante 12 días. El gobierno español se solidarizó con la devastada familia del pequeño. El gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. Y en España este sábado el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció en el Palacio de la Moncloa para dar un ultimátum a Nicolás Maduro. Si no convoca elecciones en 8 días, reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Estamos aquí para instar a todas las naciones a que apoyen las aspiraciones democráticas de los venezolanos mientras intentan liberarse del estado ilegítimo y mafioso del expresidente Maduro. Debate sobre la crisis en Venezuela. En la reunión, Estados Unidos ha pedido a la comunidad internacional que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En respuesta, el canciller venezolano Jorge Arreaza acusa a Washington de orquestar un golpe de Estado en el país. Brasil sufre una verdadera tragedia. Hay al menos 300 desaparecidos por el colapso de una represa minera. Buscan desesperadamente sobrevivientes entre el lodo. Confirman al menos 9 muertos. El presidente Jair Bolsonaro visita la zona. Fin temporal al cierre de la administración más largo en la historia de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes firmó el proyecto para terminar con la paralización después de que el presidente Trump cediera a la presión de los demócratas en su pedido para financiar el muro fronterizo. En medio de los escándalos sexuales de la Iglesia Católica, el Papa Francisco le habló a sacerdotes y consagrados en Panamá. Dijo que nota una iglesia fatigada que a veces ofrece su peor versión y los instó a purificarse. Toda la información en minutos en cobertura especial de NTN 24 desde Ciudad de Panamá. En los deportes, la japonesa Naomi Osaka se coronó en el Abierto de Australia y se convertirá en la primera asiática en liderar el escalafón mundial del tenis. Comienza el informativo. Con un triste final concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate de Julen, el niño que durante 12 días se mantuvo en vilo a España. Su cuerpo fue encontrado a 71 metros de profundidad en el estrecho pozo en el que cayó el pasado 13 de enero. Según la autopsia revelada hace algunos minutos, el menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Escúchame, ya lo de fotito porque escúchame, ya vuele, que vuele ya. Venga, vuela, te estoy diciendo que vuele, que vuele. No, que vuele. La noticia que no querían escuchar. Esta fue la reacción de Victoria, la madre del pequeño Julen Roseló, en la madrugada de este sábado. Los mineros que trabajaban en la búsqueda y rescate del menor de 2 años que había caído en un pozo, finalmente lo hallaron. A la 1:25 de esta madrugada se encontró a Julen, desgraciadamente sin vida. Lo encontraron los 2 mineros que en ese momento realizaban los turnos y también le acompañaba un guardia civil del grupo de montaña. La posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra. Fueron 13 días de intensa búsqueda, maquinaria y 300 personas dispuestas para ayudar al pequeño Julen. Todos tenían la esperanza de hallarlo con vida. De inmediato iniciaron las labores para sacarlo del lugar donde permanecía. Una vez que finalice la autopsia, se pasará, como no puede ser de otra manera, a la autoridad judicial y a partir de ahí serán ellos los que determinen cuáles son, pues, como digo, las causas y las hipotéticas, si es que las hubiera y así se determinara por la juez, responsabilidades de todos los hechos acaecidos.
Las autoridades de Málaga, provincia donde ocurrieron los hechos, afirmaron haber hecho todo lo humanamente posible para rescatar al niño. El amanecer en España fue triste. El caso mantenía en vilo al país, que con oraciones y mensajes alentaba a los padres del menor, golpeados también por la muerte de otro hijo hace 2 años. Las banderas en la sede del gobierno lucieron a media asta y los empleados hicieron un minuto de silencio en memoria de Julen. El presidente del gobierno también expresó su solidaridad con la familia. Mostrar mi solidaridad y mi cariño con la familia de Julen. Hemos seguido de cerca desde el principio cada paso hasta llegar a él y compartimos con infinita tristeza el desenlace de esta tragedia. Quiero también subrayar el trabajo y la profesionalidad de todos los equipos desplegados para lograr su rescate. Y finalmente quiero subrayar el enorme ejemplo de solidaridad del conjunto de la sociedad española que una vez más muestra la mejor de sus caras, lo mejor de sí mismo ante tragedias como esta. Los residentes de Totalán se reunieron en la plaza principal para rendir homenaje al pequeño que cayó en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 de profundidad. Globos blancos y aplausos como el símbolo de agradecimiento con las autoridades, pero también como un homenaje al pequeño que se convirtió en un ángel. Crece la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Seguridad de la ONU discute la crisis en Venezuela, mientras el gobierno español le da 8 días para convocar a elecciones libres. Nuestros periodistas en Nueva York y Madrid tienen las reacciones. Vamos a comenzar con Marcelo Moncayo en la capital española. Marcelo, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Esta mañana, de manera sorpresiva, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó a una conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa para lanzar un ultimátum a Nicolás Maduro. Al igual que lo está haciendo Francia y Alemania, España da un plazo de 8 días para que Nicolás Maduro convoque a elecciones libres, justas y transparentes. De no hacerlo, reconocerán a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para que lidere esa transición y convoque a esas elecciones. Sánchez además aseguró que en los últimos 3 días ha sido España la que ha impulsado dentro de los 28 países miembros de la Unión Europea la idea de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó el ultimátum a Nicolás Maduro, en el que dio 8 días para convocar elecciones en Venezuela. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. Al tiempo se pronunció su homólogo francés Emmanuel Macron. El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro, sin elecciones anunciadas en 8 días. Podríamos reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para implementar dicho proceso político. Los gobiernos de Alemania y Reino Unido también se sumaron al llamado para convocar comicios electorales en Venezuela. De lo contrario, reconocerían a Guaidó como mandatario interino. Después de prohibir a los candidatos de la oposición el relleno de urnas y contables irregularidades en una elección profundamente defectuosa, está claro que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Y hace pocos minutos el canciller Jorge Arreaza respondió al ultimátum de 8 días que dio el gobierno español para convocar elecciones libres en Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, ¿qué dijo el canciller de Maduro? Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. La respuesta del canciller Arreaza ha sido en tono enérgico, airado. Cuestionó a la Unión Europea el por qué se le ha dado ese ultimátum a Nicolás Maduro para que convoque a unas elecciones libres y transparentes, como lo solicitaba anticipadamente el presidente del gobierno español. Ese, sin duda alguna, ha sido uno de los momentos que ha marcado la intervención que entregó el canciller Arreaza ante esta sesión especial del Consejo de Seguridad convocada por los Estados Unidos para debatir la crisis en Venezuela. Vean los términos empleados por el canciller para criticar el ultimátum entregado por la Unión Europea. Es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump,
Europa, dándonos 8 días ¿de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Pues antes de esa enérgica protesta del canciller Arreaza, Estados Unidos, en particular su secretario de Estado Mike Pompeo, quien lidera esta sesión especial alrededor de la crisis en Venezuela, hizo distintos llamados a la comunidad internacional. Por una parte, pidió directamente que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que sean convocadas elecciones en la nación suramericana sin más demoras, que sean libres y transparentes. Además, también en algún término envió un mensaje directo a Nicolás Maduro. Vean. Ahora tenemos un nuevo líder, Juan Guaidó, que ha prometido devolver las elecciones y el orden constitucional a Venezuela y la seguridad a la región. No podemos retrasar esta conversación crítica que tiene la atención del mundo. La crisis humanitaria y la represión política en Venezuela no son recientes. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado que existen evidencias que apuntan al uso sistemático y estratégico de asesinatos, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual con el objeto de atemorizar al pueblo venezolano y aplastar a la oposición al régimen. A propósito de estas posiciones que ustedes han visto y que han trascendido durante esta sesión del Consejo de Seguridad, hay otra que ha entregado el canciller Jorge Arreaza, cuya intervención fue autorizada por la presidencia del Consejo, que está ahora mismo en manos de la República Dominicana. El canciller también insistía en acusar a Estados Unidos por liderar un golpe de Estado en Venezuela. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir no tanto el caso de Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. Bueno, pues por el momento siguen estas intervenciones de parte de la comunidad internacional en la que crece al menos el respaldo a Juan Guaidó. Hay llamados que han sido mayoritarios en este sentido, a pesar de las evidentes protestas del delegado de Caracas, el canciller Jorge Arreaza, y de otros países como China y Rusia, que como suele ser en otras circunstancias, pues se han puesto una vez más del lado de Nicolás Maduro y han expresado a la comunidad internacional que Naciones Unidas no tiene por qué intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Brasil vive horas de incertidumbre tras la rotura de un dique que contenía el flujo de residuos de una minera en el estado de Minas Gerais. Cuerpos de socorro reportan al menos 9 muertos y cifran en 299 los desaparecidos. Un mar de fango cubrió al municipio de Brumadinho. Varias viviendas fueron arrasadas por el lodo que se desprendió del dique que contenía residuos de una minera. Las operaciones de búsqueda y rescate de cuerpos continúan en la zona donde estaba ubicada la mina.
El presidente Jair Bolsonaro visitó la zona de la tragedia y pidió una rigurosa investigación para esclarecer los hechos. Al mismo tiempo, el gobierno ordenó a la empresa responsable de la estructura destinar $1 billón para hacer frente a la dramática situación. El estado de Minas Gerais fue golpeado hace 3 años por otra avalancha similar. En esa ocasión se registraron 19 muertos. Autoridades dicen que tras el colapso de las últimas horas, la cifra de fallecidos podría ser superior. La tragedia ocurrió en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil. El punto exacto donde está ubicado este dique es la población de Brumadinho, a solo 60 kilómetros de la ciudad de Belo Horizonte. Los miles de metros cúbicos de agua y barro arrasaron las instalaciones de la compañía minera y parte de la población. Fin temporal al cierre de la administración más largo en la historia de los Estados Unidos. Un pacto provisional entre demócratas y republicanos se permitirá la reapertura por 3 semanas del gobierno federal, cerrado parcialmente desde hace 35 días. El acuerdo no incluye los $5.700 millones que pidió Donald Trump para el muro fronterizo. El mandatario garantizó a los cerca de 800.000 funcionarios federales que han estado trabajando por más de un mes sin paga que recibirán el salario pendiente. Acuerdo temporal entre el presidente Donald Trump y el Congreso estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes firmó el proyecto para la reapertura del gobierno federal y poner fin a los 35 días de cierre, el más largo de la historia del país, que afectó a unos 800.000 trabajadores. Nancy Pelosi aseguró que ahora sí pueden comenzar a discutir los planes que ejecutarán para garantizar la seguridad en la frontera, pero sin incluir la entrega de los $5.000 millones, solicitud hecha por Trump para el levantamiento del muro de la frontera sur. Estamos complacidos de haber alcanzado un acuerdo para reabrir el gobierno ahora para que podamos tener una discusión de cómo asegurar nuestras fronteras. Es claro que todos entendemos la importancia de la seguridad de nuestras fronteras y tenemos unas buenas ideas de cómo hacer eso, y será parte de la discusión mientras avanzamos. Los demócratas están ansiosos de trabajar de una manera bicameral para presentar todos estos proyectos para abrir el gobierno como lo hicimos anteriormente. La condición de los demócratas era que se reabriera el gobierno para luego iniciar las conversaciones, plan al que el mandatario de la Unión Americana se negaba rotundamente, pero al que finalmente se vio obligado a ceder a regañadientes en medio de una enorme presión, tanto de miembros de su propio partido como por las protestas de empleados públicos, lo que ha sido considerado como una victoria para los demócratas. Sin embargo, el decreto que suscribió solo establece que la medida tendrá vigencia hasta el próximo 15 de febrero. El presidente advirtió que si para esa fecha no está satisfecho con las negociaciones bipartidistas, podría declarar la emergencia nacional para conseguir los fondos para la construcción de la barrera. Me siento orgulloso de anunciar el día de hoy que hemos alcanzado un acuerdo para ponerle fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todo el mundo sabe, tengo una alternativa muy poderosa, pero no quise utilizarla en este momento. Espero que no sea necesaria. Uno de los mayores colapsos desde que inició el shutdown se pudo percibir este viernes cuando cerca de 14.000 empleados del Servicio de Impuestos Internos no acudieron a sus puestos de trabajo en plena temporada de declaración de impuestos. Nos acompaña a esta hora Nicolai Abril. La seguridad fronteriza, Nicolai, ha sido uno de los caballos de batalla del presidente Donald Trump en este pulso con los demócratas y ha tenido que ceder, eso lo vemos hoy, en su plan de construir un muro en la frontera sur. Te pregunto, ¿cuál es hoy por hoy la situación en esa región? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Pues Estados Unidos y México comparten una frontera de 3.000 kilómetros de extensión. Esta línea roja que verán a continuación representa la existencia de una valla o barrera limítrofe. Revisemos algunos de estos puntos. Empezamos en Tecate, entre los estados de California y Baja California. Entre esos mismos estados está Calejico, que limita con la población de Mexicali. Seguimos ahora con Nogales, entre Arizona y Sonora. También tenemos entre estos puntos Santa Teresa, cerca al paso fronterizo de El Paso, entre Texas y Chihuahua. Y finalmente, Carlos, Laredo, entre los estados de Texas
en Estados Unidos y Tamaulipas en México. Hay que recordar, sin embargo, que los demócratas le han aprobado apenas pequeñas partidas al presidente Donald Trump para construir su ansiado y polémico muro fronterizo, pero no, mejor dicho, rechazan aprobarle la totalidad de los 5.700 millones de dólares que está exigiendo para construir esa polémica barrera. En 3 semanas continuará la confrontación, por supuesto, entre Trump y los demócratas. Así es, avanzamos. México dice no a una de las políticas migratorias de Donald Trump. En un comunicado de la Cancillería, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acepta la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de devolver a su territorio a los migrantes centroamericanos que iniciaron su trámite para solicitar asilo en la Unión Americana. La administración de López Obrador agregó que recibir a los migrantes implica un compromiso vinculante de procesar todas las solicitudes de asilo y responsabilizó, en este caso, de lleno de la situación jurídica de los ciudadanos extranjeros. Y anoche llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala el cuerpo de Felipe Gómez Alonso, el niño migrante de 8 años que falleció en custodia del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, esto en la víspera de Navidad. El cuerpo del niño guatemalteco Felipe Gómez Alonso, quien falleció en Nochebuena bajo la custodia de la patrulla fronteriza estadounidense, aterrizó este viernes en Guatemala. El vuelo comercial que trasladó los restos del pequeño aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora sobre las 8 de la tarde, hora local. Felipe Gómez Alonso, de 8 años, era natal de la aldea de Yalambojot, en el municipio de Nentón, ubicado en el departamento noroccidental de Huehuetenango. Hacia esa remota aldea fronteriza con México, viajarán esta noche los restos del pequeño para recibir el último adiós de su familia el próximo domingo. Junto a su padre, Agustín, el menor fue detenido el pasado 18 de diciembre en El Paso, Texas, pero ambos habían sido trasladados a la estación migratoria de la patrulla fronteriza de Alamogordo. Según el reporte de las autoridades estadounidenses, Felipe Gómez padecía supuestamente de una fiebre y un resfriado común, por lo que fue ingresado en un centro de asistencia a la tarde del 24 de diciembre, de donde fue dado de alta 90 minutos después bajo receta médica. Sin embargo, fue ingresado nuevamente por la noche al hospital donde falleció minutos antes de finalizar la Nochebuena. 3 días después del fallecimiento de Felipe Gómez, la segunda muerte de un menor migrante guatemalteco en poder de la patrulla fronteriza en menos de un mes, la Cancillería de Guatemala solicitó a Estados Unidos que investigara el deceso, pero hasta el momento se desconocen los resultados de esa investigación. Llegamos a la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, continúa participando en acciones de calle. ¿Qué dijo? En minutos les contamos. El presidente interino de Venezuela participa a esta hora de un nuevo cabildo abierto. Juan Guaidó pidió nuevamente elecciones libres y un gobierno de transición. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a restaurar el orden constitucional. Llamó a los ciudadanos a continuar luchando por un cambio en el país. Aseguró además que no está dispuesto a participar en falsos diálogos y desmintió posibles reuniones en las que intente pactar con el gobierno nacional. Si se atreven a secuestrar el poder, a secuestrar de nuevo. El presidente es la única institución legítima que asume competencia de la Constitución. Yo les pido mantenerlos en la ruta, pacífica y de manera no violenta, pero con mucha contundencia y en cada calle y rincón de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde por la libertad, por el futuro de nuestros hijos. Y no lo han hecho porque nuestro marco es constitucional. Han dicho la misma retórica de siempre, el mismo cuento chino de siempre, que es una cosa con la otra, que es un golpe o es la guerra económica. Ese cuento ya lo sabemos todos, ¿cierto?
Nuevamente hizo un llamado a los ciudadanos a participar en la discusión de la ley de amnistía, a entregarla a los funcionarios militares en el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y pidió además al Estado que proteja su vida y la de su familia. La solicitud había sido realizada este jueves por 3 abogados con el argumento de que Guaidó había sido objeto de actos de persecución, hostigamiento, agresiones y privación arbitraria de su libertad personal en el pasado. En apenas 24 horas, la CIDH consideró que el caso reúne los requisitos de gravedad y urgencia que justifican la concesión de las medidas. Seguimos buscando. Ya nos desesperamos, ya no hay casi gente, ya nadie nos sale a decir nada. De verdad es feo, ¿no? Ahorita ya mucha gente ya... Mucha gente ya ni viene porque aquí estamos todo el día. Mis sobrinos se encuentran ahorita, no sabemos nada, ¿no? Supuestamente nos dijeron que estaban entre las milpas. Una semana después de la tragedia en Tlahuelilpan, México, la cifra de víctimas mortales aumentó a 109. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 4 personas heridas en la ex del ducto de combustible en el estado de Hidalgo fallecieron ayer en la unidad médica de alta especialidad en el estado de México. 8 días después de la explosión, familiares de desaparecidos continúan con la búsqueda, mientras que los expertos avanzan con la identificación de restos. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. A fin de lograr la identificación de los restos humanos que quedaron tras la explosión de un ducto de Pemex en la comunidad de San Primitivo Tlahuelilpan, se realizan pruebas en el Laboratorio de Genética Forense de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Se están realizando los análisis, la obtención de los perfiles genéticos de las muestras biológicas que se han recabado los familiares del suceso ocurrido en Tlahuelilpan. Asimismo de las muestras que se recolectaron de los restos recolectados también del suceso. Luego de realizar las muestras genéticas a los familiares, se inició un proceso de tiempo indefinido en el que se busca corroborar la similitud del tipo sanguíneo. Se recolectaron muestras biológicas de los familiares, alrededor de 64 muestras. Y a la par con los restos analizados, que son 68. Todo esto involucra un trabajo multidisciplinario con algunas otras áreas, no solamente involucra el área de genética, involucra el área de medicina, criminalística, antropología, odontología, para poder llevar a cabo la identificación de estos cuerpos. Se trata de una labor minuciosa que, por el grado de calcinación y carbonización de los cuerpos, el aporte de otras muestras podría agilizar la identificación. Hay algunos familiares que nos han aportado datos odontológicos porque recibieron tratamiento previo. Entonces, esos datos nos lo están haciendo llegar de forma documental. Por encontrarse en estado de carbonización y algunos de ellos en calcinación, el trato es muy delicado porque las piezas dentales sobreviven o tienen una durabilidad a las altas temperaturas. Difícilmente serán menos de 6 meses en los que se entreguen los primeros resultados de las pruebas realizadas. Son 53 restos humanos que se mantienen en los servicios médicos forenses de la entidad y, debido a la complejidad de su análisis, podrían ser enviados al extranjero. Hacemos la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso avanza la visita del Papa Francisco a Panamá. Tenemos reporte en directo con nuestro enviado especial, Jason Calderón. En medio de los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, el Papa Francisco le habló en Panamá a sacerdotes y consagrados. Durante una misa en la catedral, dijo que nota una comunidad religiosa cansada que a veces hace que la Iglesia ofrezca su peor versión. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a Panamá, Jason Calderón. Jason, una muy buena tarde. ¿Qué más dijo el Papa? Hola, ¿qué
tal, Carlos Eduardo? Muy buenas tardes. Continuamos en esta cobertura especial de NTN 24 desde Ciudad de Panamá. Me encuentro justamente en la Catedral Santa María la Antigua, la basílica desde la cual hoy el Papa Francisco ofició la misa y le habló a la comunidad religiosa. Un momento importante porque elevó el altar de esta iglesia recién restaurada y que vuelve a abrir sus puertas a todo el pueblo panameño. Pues en medio de este discurso, de estas palabras que le dio a sacerdotes y a consagrados, el Papa Francisco admitió que la Iglesia Católica está herida por su pecado y dijo que a veces ofrece su peor versión, por lo que ha llamado la fatiga de la esperanza. Ha llamado a la comunidad religiosa a volver a su primer amor, los ha llamado a purificarse. El cansancio de la esperanza nace al constatar una iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces sucede que lo que un día surgió para ser sal y luz del mundo, termina ofreciendo su peor versión. Y es que aunque el Papa Francisco no se ha referido en público en Panamá al escándalo de abusos sexuales de la Iglesia Católica y al encubrimiento por parte de la jerarquía de la Iglesia, estos mensajes llegan en un momento en el que el Vaticano ha confirmado que el Papa va a tomar medidas contundentes contra esta problemática en la próxima reunión de obispos en febrero en Roma. Pues muchos de los sacerdotes, de los obispos, de las religiosas presentes reaccionaron al discurso que escucharon del Papa Francisco. La Iglesia siempre ha sido santa y ha sido pecadora, nunca se ha negado ni se ha dicho solo. Entonces dentro de la Iglesia tenemos las situaciones y bueno, con fe y esperanza pues, y dolor, con mucho dolor, pero la Iglesia se va con esperanza renovando, fijándose siempre en el Señor. Que necesitamos regresar al primer amor, ese amor que nos conquistó el día de nuestro llamado y nuestra vocación. Ese es el amor que nos va a llevar adelante en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación de desesperanza. Y no caminamos solamente en búsqueda del cambio, sino de la transformación, que sea la fe que tenemos en el resucitado. Es el penúltimo día del Papa Francisco en Panamá. Esta tarde estará presidiendo una vigilia con miles de jóvenes, en su mayoría latinoamericanos, al aire libre en un lugar conocido como Metro Park, un campo de 3 kilómetros. Y luego de esta vigilia se preparará mañana para su gran misa campal, en la cual estará acompañado de 7 mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador, el presidente de Colombia y el presidente de Costa Rica, quien fue el primero en llegar y con quien pudimos conversar algunas palabras al salir de la misa. Es el primer presidente que llega a acompañar al Papa Francisco. ¿Va a estar mañana también en la misa masiva? Sí, estaremos mañana también acompañando la misa con el Papa y con los otros presidentes, obviamente con el presidente Varela, a quien felicitamos por hacer esta convocatoria tan exitosa. Un mensaje para Venezuela en estos momentos turbulentos. Bueno, esperamos que sea lo mejor para el pueblo venezolano y ojalá que prevalezca la paz, las instituciones, la democracia. A esta hora el Papa toma su almuerzo, que según los medios locales va a ser corvina, y va a estar comiéndose este pescado con los jóvenes seminaristas, 10 en total, 2 de cada continente. Una vez comparta con los estudiosos de la religión, se dirigirá a su misa donde tendrá la vigilia con los jóvenes. Con esta información retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Carlos, muy buenas tardes. Una muy buena tarde para ti, Jason. Gracias. Nos vemos en la tarde fin de semana. Tiempo de la última pausa aquí en el informativo. En minutos los deportes y además en los Alpes italianos se chocaron un helicóptero y una avioneta. Al volver, el trágico saldo de este accidente. Nueva jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia. En París se registraron altercados entre los manifestantes y la policía, que reprimió la concentración con gases lacrimógenos. La 11ª convocatoria se desarrolló en la capital y otras ciudades del interior
con una menor asistencia. A esta hora vemos imágenes en directo desde la céntrica Plaza de la República. Los manifestantes han encendido bengalas y la policía está respondiendo con gases lacrimógenos. A otras noticias, el número de fallecidos tras el choque entre un helicóptero y una avioneta en los Alpes italianos se elevó a 7. El cuerpo de emergencia señaló en las redes sociales que las labores de búsqueda de desaparecidos han concluido y reportaron 2 heridos, uno de nacionalidad francesa y otro suizo, que siguen hospitalizados tras sufrir traumatismos. Se prolonga el temporal de lluvias que azota a Indonesia. Las autoridades adelantan la búsqueda y rescate de varios cuerpos tras un deslizamiento de tierra en Goa, en la isla de Sulawesi. Este es solo uno de los desprendimientos de tierra que se han presentado en la región. Según las autoridades, ya son 59 las víctimas mortales por las inundaciones, las lluvias y las avalanchas de las últimas semanas. Los palestinos asesinados ayer a manos de las fuerzas israelíes fueron sepultados hoy. Una multitud acompañó las honras fúnebres de las víctimas tras los enfrentamientos en la franja de Gaza. Las autoridades israelíes señalaron que los hechos se registraron cuando un grupo de palestinos lanzó piedras y granadas hacia un destacamento militar. Según Israel, los soldados respondieron utilizando fuerza disuasiva. Y un repartidor de leche se convirtió en héroe en China. El hombre logró salvar a un bebé de 4 meses que iba a caer al vacío desde una ventana del segundo piso en un edificio. El niño estaba junto a su madre, que había quedado atrapada en el inmueble. Otras personas que se encontraban allí en el lugar ayudaron al individuo a resguardarlo en una manta y evitar así un fatal desenlace. Y China